Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Hoy es un día, en fin, particular, un día como todos los días del año, día de crisis, por tanto, no hay nada nuevo que destacar al respecto, pero sí es verdad que hay aspectos nuevos. Un reciente, de ayer, barómetro del CIS, dice que la preocupación de los ciudadanos por el paro y la situación económica ya toca máximos. Hoy es el Día Internacional de la mujer que además padece buena parte de la crisis del paro, y estamos todos muy pendientes de lo que pase cada hora que pasa, porque siempre ocurren noticias, lamentablemente las últimas que vienen no son buenas, pero ojalá que vengan noticias buenas algún día. Hoy nos acompañan dos economistas para ayudarnos a entender qué nos pasa. Nos acompaña José Miguel González y Francisco Torres, ambos son economistas. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muy buenos días. José Miguel González es director del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras y Francisco Torres, director regional de Renta 4 Banco y gente que maneja información sobre la situación económica. Claro, los últimos datos, las últimas noticias, decía yo, no suelen ser buenas. Si uno escucha al presidente Rajoy diciendo va a ser un año malo, voy a decir la verdad, en fin, parece que efectivamente lo de la previsión aquella, el pronóstico de los mayas, se cumple, o sea, el fin del mundo. No hay nada bueno que decir al comienzo de este programa sobre la situación económica. José Miguel, Francisco Torres. Bueno, en principio yo creo que hay cosas peores que las que se anunciaban en 2011, simplemente porque estamos en un gráfico de W en torno a lo que es el crecimiento y el descenso de la actividad económica, sobre todo reflejado respecto al nivel de generación de nuevos puestos de trabajo y por lo tanto de paro. Hasta el primer semestre del 2011 se disminuyó lo que es la eliminación de ocupados y eso pues a principios del 2012 vuelve a relanzarse. Ya no solo se genera más paro, sino mayor desocupación. Y eso al final tiene su traslación identificativa con el nivel de consumo, el nivel de renta circulante y al final pues bueno, se va retroalimentando y lo que es una mala noticia se va conformando en algo peor. Sí, ya nos hemos acostumbrado a que cada vez hay más paro y además el propio presidente nos ha dicho que va a haber este año 630.000 parados más. Esa es la cruda realidad, nos están contando las cosas con esa crudeza. ¿Algo nuevo, algo bueno, Francisco Torres? Bueno, quizás algo bueno es que estábamos gastando más de lo que teníamos y llegó un momento en que ya no podíamos endeudarnos más y hemos sido conscientes de eso. Y no es un problema español, es un problema europeo y básicamente de todos los llamados países desarrollados. Y quizás también el cambio de actitud que ha liderado Mariano Rajoy en el sentido de decir, oye, no podemos apretar tampoco tanto, ¿no? Y se ha plantado, y algunos diarios de ayer, europeos, incluso se atrevían a aplaudirlo, ¿no? En el caso de algunos diarios... Por la decisión del presidente de decirle a Europa, oye, el límite de déficit al que me comprometo es el 5,8%, pero no me comprometo a ningún esfuerzo más. Porque además es razonable, es decir, lo otro sería, primero, no cumplirlo y después llevar al país a un abismo, ¿no? Canarias es como la Grecia de España, es la que peor está y a la que ahora se le pide, por cierto, anteayer, se le pide que haga el mismo esfuerzo que las demás autonomías, aunque se dice que la Canaria es la tercera que mejor se comportó, que mejor hizo los deberes. Va a tener que apretarse, vamos a tener que apretarnos el cinturón, no se sabe de qué manera, para cumplir los objetivos del gobierno. Canarias es la Grecia, la que peor está. Desde el punto de vista laboral, tiene la tasa de paro la segunda tasa de paro más alta de todo el país. Y el problema de Canarias... 30,74. 30,74. Sí, y el problema de... % de paro. Exactamente. Y el problema no es tanto de cantidad, por ejemplo, en materia de déficit público, sino de calidad de solvencia a la hora de devolverlo. Es decir, ahora mismo, pues Canarias tiene, como bien decías, el tercer déficit público más controlado por la parte de abajo. Esa sería una muy buena noticia, que no nos sirve para nada al final. Y lo es, pero lo que ocurre es que el nivel de solvencia, y así las agencias de calificación lo hacen saber, es muy limitado, simplemente porque tiene una estructura tributaria que recauda lo que recauda y que no logra generar mayor niveles de inversión, de consumo y por lo tanto mayores niveles de empleo. Francisco, el hecho de que Canarias haya sido, reiteramos, la tercera comunidad que mejor cumplió sus deberes a la hora de ajustarse el cinturón pues para cumplir con el déficit, y que sin embargo ahora tenga que hacer un esfuerzo igual que la peor autonomía que se comportó, es injusto. ¿Se podía haber hecho de otra manera para que este año 2012 sufriéramos menos los canarios, los recortes? Bueno, Canarias... ¿O no quedaba otro remedio? En principio no queda otro remedio, Carmelo. ¿Tabla rasa para todo el mundo? Bueno, los buenos y los malos, los manirrotos. Es que todos, y eso es un tema que nosotros además, como canarios,
utilizamos muchas veces, Canarias es diferente, pero es que el andaluz dice que Andalucía es diferente y Claro, el extremeño pero, también. pero en esto estamos viendo que es diferente, se comporta bien, le hacen pagar la factura del que se comporta mal. Bueno, también somos un Estado solidario, nosotros también el Estado nos ayuda y nos compensa y queremos cambiar los términos de subvención Ojo que por no. términos de compensación. Nosotros necesitamos que nos pongan en Cádiz, necesitamos que nos pongan en Madrid. Pero Nosotros no estamos siempre nos lejos. ponen, Francisco, como nos debieran poner, no sé qué. Es que ese, yo ¿qué creo opina, que es José Miguel? yo creo que es la segunda lectura, es decir, si sucediera eso, es decir, Canarias tiene unos parámetros económicos X, pero tiene unos parámetros sociales de difícil sostén a lo largo del tiempo. Es decir, yo creo que tienes que tratar diferente al que es diferente, pero no por nuestra tradición histórica de región ultraperiférica, sino simplemente porque tiene unos parámetros sociales que, si no es por la economía sumergida, difícilmente van a ser trasladables y sostenibles. Esto que ha dicho a lo largo Francisco del tiempo. Torres, que no sé, el resto de España es solidaria con nosotros y que por tanto debemos ahora también ser solidarios en el tema este del ajuste. Yo no comparto mucho esa opinión, pero lo dejo para ustedes. ¿Comparten la opinión ustedes? En materia de empleo ya somos suficientes solidarios, aportamos muchísimo desempleo en materia de esa. Y en la balanza por cuenta corriente, es decir, aquella que genera la divisa, que ya no es divisa, ya es moneda nacional el euro, por el consumo de turismo, también compensamos mucho lo que es la balanza por Luego cuenta nos deberían corriente. tratar desigual y ayudarnos esta vez Pero un poco más. tratar desigual no por un mero capricho, por ser como uno es, sino simplemente porque tiene unos parámetros sociales X que a todas aquellas comunidades autónomas que tuvieran una tasa de paro superior a la media nacional o unos parámetros de crecimiento económico por debajo, tuviera que tener inyecciones económicas prácticamente personalizadas. Claro, Navarra no puede tener el mismo tratamiento económico que tiene Andalucía. Insisto en la pregunta para Francisco Torres, que sostenía la otra opinión. Es que Canarias tiene el 30,7% de paro, España tiene un 23% en este momento. Canarias tiene las deficiencias llamadas estructurales que son por la distancia de toda la vida. Lejos, en fin, los costes que eso supone. ¿Cómo vamos a ser solidarios encima con los que están en el continente? Sin duda alguna comparto esa opinión. Lamentablemente la situación es tan complicada que nuestro grito o nuestra crítica o nuestra petición cae dentro de un jarro tan grande que no es escuchada. Y entonces creo que lo que tenemos que hacer es ir picando una y otra vez, y en esta cuestión igual no podemos pedir algo especial para Canarias, para nuestro territorio, pero en otras sí. Pero lamentablemente el problema es tan grande, que nuestras peticiones quizás quedan un poco difuminadas entre los otros problemas. Y en este caso estoy seguro que el consejero defiende los intereses canarios, en este caso el consejero de Economía y Hacienda y el propio presidente, lo mejor que puede. Pero las circunstancias son las que son, y también tocar en puertas que no van a ser abiertas es un gasto innecesario, ¿no? Qué triste, José Miguel y Francisco, porque estamos hablando de que eso, el que no nos traten de la manera que convendría, teniendo en cuenta nuestra situación, está afectando directamente a todo el mundo, pero especialmente, apunté el dato porque además creo que hay que darlo con exactitud, a 341.900 personas que según la EPA están en paro en Canarias, que es el paro con Andalucía más alto del país, 278.898 registrados. Mucha gente en paro, a la que encima se le va a decir, señores, es que mire, usted va a tener que estar aguantando el 2012 con expectativas cero prácticamente. La tasa de reposición de efectivos cuando sales de un puesto de trabajo para entrar en el otro en el 2007 era de 90 días y ahora está en torno a 18 meses de media. Yo la reflexión que ha hecho Francisco me parece muy interesante en el sentido de que tampoco hay que pensar siempre en que hay que tocar al Estado central para solucionar tus propios puertas problemas. que no te abren, como decía, pues para No, pierdes el porque tiempo. además tienes potestades legislativas tanto en materia tributaria, es decir, en materia fiscal, como en materias de política económica, empleo, sanidad, educación, justicia, ¿Qué etcétera, puede hacer etcétera, Canarias, que en otras pudieras palabras? ¿Qué utilizar. puede hacer? Bueno, como mínimo, desde el punto de vista de la dotación de recursos tributarios, tienes un presupuesto de beneficios fiscales que está por encima de los 900 millones de euros año, en donde tú podrías utilizar pues determinados tipos de impuestos, o sea, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, rehabilitarlo, tienes la potestad legislativa del IGIC para darle solidez a tu estructura tributaria, algo que el resto de comunidades autónomas no tiene porque el IVA es nacional. Y bueno, entonces en ese sentido, ya que en las puertas de fuera no se te permite las soluciones que tú crees estimadas, bueno, la política económica interna es igual de válida. Francisco, subir el IGIC ante este panorama en Canarias. No lo sé si puede ser lo más conveniente. La verdad que la presión fiscal que soportan las familias en general, estamos hablando de un impuesto que sería general para todos, pudiera ser el más adecuado. Quizás otro tipo de impuestos que pudiéramos tener. En cualquiera de los casos, sí es cierto que tenemos posibilidades en materia
legislativa en Canarias y en competencias, pero nuestra propia economía bastante abierta nos hace ser bastante más optimistas que en el resto del territorio. Y en eso ¿Por el turismo? Por el turismo y por nuestra apertura. Muy sinceramente, el turismo es un factor importante. Es cierto que las expectativas europeas también no son tan buenas como hace algunos meses, pero la verdad que el comportamiento del turismo está siendo muy positivo en el ejercicio pasado y en este año tampoco se está comportando mal. Es decir, en ese sentido podríamos ser bastante positivos. ¿Habría que mantener la bonificación de tasas aéreas para eso mismo o se le pueden perfectamente prescindir de ellas? Generalizadas para todas las compañías aéreas, independientemente de su origen, pues claro que sí, simplemente porque eso disminuye unos costes de operaciones. Efectivamente, importantes. es que quizás ahí se ha cometido el error de premiar al que no es cliente, ¿no? Hay que premiar al cliente, es decir, a esas compañías que hacen un esfuerzo mayor a lo largo de todo el año y no premiar a aquellas que vienen por primera vez. ¿Y cómo hacerlo? Quiero ser abogado del diablo, dado que haciéndolo como lo han hecho han venido un récord de turistas. Bueno, eso es complicado. ¿Se puede hacer de otra manera? Eso es complicado valorar que haya sido realmente en qué porcentaje. Parece que por lo menos esto comenzó antes que la primavera árabe, digo, porque no podemos decir fue instantáneo. No, primavera árabe, no solamente por la primavera árabe, sino por la mejora de expectativas en el resto de Europa y en nuestros visitantes, claro. La recuperación económica. ¿Ustedes creen que las tasas no influyeron para nada? No. Todo influye. De tasas, mejor dicho. En economía no hay nada que influya de manera determinante ni nada que no influya. Es decir, al final es un equilibrio completamente inestable y cualquier cosita, aunque sea pequeñita, influye. Que no coinciden con el gobierno que ha hablado de que la mayor parte del beneficio de ese récord se debió a la bonificación de tasas. Igual en un momento dado puede serlo, pero mantenerlo quizás ya no va a generar el mismo efecto. Con lo cual, ¿ahora qué habría que hacer? Bueno, mejor dicho, ¿cómo hacer lo que ustedes proponen de favorecer a todas las compañías? Yo no me arriesgo personalmente a generar hay una opinión, métodos, no soy experto. fórmulas. Vía régimen económico fiscal. Es decir, ¿Ilegalmente que los aeropuertos canarios tengan un determinado tipo de régimen de apertura en relación a los costes de operaciones en los mismos. ¿Están más cerca ahí de la postura del ministro Soria de hacer una cosa generalista o para todas las compañías, no solo para las de low cost, para las que abran nuevos mercados porque acaban de llegar, sino para las que ya también estaban? Hay un error que yo creo que debemos aprender en este proceso de reestructuración económica, por no llamar la crisis, que es que siempre, normalmente, las medidas están para las nuevas operaciones. Yo no hablo aéreas solo, sino operaciones de empresa y demás, cuando realmente tal vez tienes que coexistir lo que ya te había soportado gran parte de esa reestructuración con las nuevas operaciones. Entonces, en materia aérea, materia de transporte en general, materia de conectividad, tú generas menos vulnerabilidad y dependencia, pues disminuyéndole los costos de operación. ¿Y cómo la propia patronal pide que se mantengan las bonificaciones en su actual formulación? Bueno, porque, entre otras cosas, la patronal, digo que no es la patronal de las compañías beneficiarias, sino de todos los empresarios. Bueno, los empresarios lo que quieren es crear trabajo, no hay ningún empresario que no quiera, y más en estas circunstancias. Y por lo tanto, lo que le ha parecido que es bueno, lo que le significa disminución de costes para que compañías vuelen a nosotros, es lógico mantenerlo. Positivo. Lo que pasa que lo que plantea José Miguel en este caso, oye, vamos a mantenerlas, pero ¿por qué no las mantenemos también para las que estaban antes? Para las que ya estaban. Que estoy seguro que en ese sentido, pues la patronal también lo apoya. Parece lógico, o sea, que si se beneficia... Quizás es todavía una vuelta más, es decir, lo que había antes y encima más. Yo creo que prefieren el sistema actual porque el sistema actual existe. El otro está por hacer. Claro, no, sería una nueva redacción de las bonificaciones que beneficiaran a las nuevas compañías que llegarán a Canarias y a las que ya estaban, que traen turistas hace mucho tiempo. Y la historia demuestra que cada vez que tenemos alguna circunstancia o algún acuerdo beneficioso o legislativamente para las empresas, normalmente cuando se toca acaba empeorándose. Entonces, por eso probablemente la patronal le dice, mira, no me lo toques, pero no me lo estrues, ¿no? Ustedes plantean mejorar la fórmula, en definitiva, claro. Dos medidas, les pido una breve reflexión, que parecen de interés general. Curiosamente, en los dos cementerios de Telde aparecen anuncios de desahucio de nichos, porque no pagan la renovación. Triste y lamentable, pero es el reflejo de los desahucios. Pero el gobierno anuncia una fórmula voluntaria de los bancos para que con la dación en pago se puedan resolver las deudas hipotecarias. ¿Qué les parece la solución? ¿Harían alguna observación? ¿Va a ser eficaz? La lógica observación es el de la voluntariedad. Yo creo que el contrato inicial de una compraventa de cualquier inmueble tiene que pactarse el precio tanto de entrada como de salida. Y obviamente ya suficiente drama es el que se te hayan incorporado unas condiciones que tú creías en un inicio poderlas solventar con tu vida diaria, pero que al final, por las razones que fuera, no se ha podido hacer. Yo creo que ya es suficiente castigo el no podernos, ya la deuda la sufragas a cambio de no quedarte con el bien que has intentado adquirir. ¿Y es viable? ¿La banca aceptará de forma voluntaria aceptar con la devolución de la casa el saldar la deuda? Bueno, ahí hay muchos matices.
sin duda alguna lo que ha ocurrido no se esperaba, y la crisis inmobiliaria que hemos tenido y la burbuja que hemos tenido en España tampoco era esperada. La banca, bueno, intentará, yo creo que lo está haciendo, intentará llegar a acuerdos puntuales con cada caso, porque el problema que tenemos es que son contratos que se han firmado y que están en vigor. Entonces, legalmente, y por eso también el Congreso de los Diputados entiende. Sí, lo ha dejado voluntariamente exactamente. La previsión de que la banca decida. La banca no quiere quedarse con la casa de nadie y, desde luego, no quiere aquel que, estoy completamente seguro, que aquel que no puede pagarle la casa y que tiene que renunciar a ella, ir detrás de él, que encima no tiene nada y no tiene dónde vivir. Que eran las escenas que estábamos viendo de los desahucios y demás, ¿no? Tremendas. Yo creo que eso es un tema que se va a reformular para el futuro, claramente. Otra cosa que ha sido de un gran impacto, medida que anuncia el Gobierno, que anunció y que está queriendo poner en marcha ahora mismo, que es que los ayuntamientos y comunidades autónomas, las corporaciones en definitiva, salden su deuda con los acreedores, con los proveedores, con las pequeñas empresas que les deben muchísimo dinero mediante un plan, con una gran operación crediticia, con un respaldo, un aval del Gobierno, para pagar las deudas pendientes, las facturas pendientes y que se salde el problema. Ha puesto condiciones, eso sí, que ¿cómo les ha parecido la solución que está realizando el Gobierno? Bueno, son quitas de bajo nivel lo que se plantea, el perdonar parte de la deuda. Antes existía algo similar con lo de los 55 días a la hora de poder satisfacer por el Gobierno anterior, y al final lo que sucede son las líneas financieras al coste que se efectúen para poder sufragar ese tipo de deuda. Yo creo es una solución técnica más complicada pero más eficaz, es hacer la cuenta única del administrado, es más lógica, es decir, en donde cada persona somos un solo administrado frente a una sola administración, no los 5 niveles que estamos actualmente, y en ese proceso puedes conciliar saldos deudores con acreedores, es decir, yo le debo a usted en concepto de impuestos y usted me debe a mí en concepto de prestación de servicios, y conciliar saldos y tener continuamente esa cuenta de forma conciliada, que bueno, aquellos que seamos deudores de la administración le paguemos los impuestos en los momentos correspondientes, pero en ese momento si tú le prestas un servicio, pues de ahí se resta, y tal vez eliminando saldos de parte y parte se podrían solucionar mucho más. ¿Ves la fórmula así, Francisco? El que haya una cuenta, como dice José Miguel, eso sería muy operativo, pero yo creo que el Estado debe bastante más a las empresas de lo que las empresas le deben al Estado. Con lo cual al final pagarán las facturas. Yo creo que van a pagar las facturas, es una excelente medida. Es buena medida, es una excelente medida, y además quizás no es una quita, al final es bueno, es la prima de la liquidez, es decir, ahora mismo yo necesito ese dinero, tú tienes graves problemas para pagarme, si me pagas me das continuidad, es que si no me paga además el Estado, hay muchas compañías, proveedores que ya no van a recibir ese dinero porque han desaparecido. No han podido resistir. Ha habido una quita ya que tiene el Estado importante, hay muchas deudas de muchos acreedores que ya no existen, ¿no? Francisco Torres es más experto en el tema, José Miguel conoce muy bien la parte laboral, es un problema que está afectando a la destrucción de puestos de trabajo y a que la economía esté paralizada, la falta de crédito, de liquidez. La pregunta sería tan sencilla como, ¿cuándo habrá crédito? ¿De verdad? ¿Cuándo va a haber posibilidad de que de nuevo la gente, las empresas tengan acceso al crédito, Francisco? Bueno, yo no voy a mirar para atrás porque sé que no hay nadie, por lo tanto no te puedo asegurar nada porque no tengo la bola de cristal, pero si las cosas salen medianamente bien, pues quizás a finales del 2013... Quizás no de este año, sino del próximo año. Quizás a finales del año que viene empezará a haber crédito real, crédito neto, porque nuestras entidades financieras lo que no tienen la poca financiación que tienen, lo tienen para devolver. ¿Por qué no cierran los bancos hasta entonces si no funcionan para aquello para lo que nacieron, que es para facilitar la liquidez del mercado? Bueno, es que lo que están haciendo es dar la facilidad al mercado. El mercado es el mundo ya. Ellos están ahora pagando lo que deben a otros, ¿no? Que son los que nos permitieron a nosotros en otro momento crecer. Si es que pero Rajoy, yo me llevo por lo que dice el presidente en este sentido. Dice, señores de los bancos, empiecen a dar dinero ya les ha dicho ayer. O sea, ya cuando es dentro de un año y medio no puede ser. Bueno, estamos hablando de un crédito en niveles potentes, ¿no? No, ha dicho créditos a las empresas, ya las créditos va a ocurrir. Pequeñas empresas, sin querer, están haciendo. Se dan, lo único que se dan a un 12% de tasa de interés y demás. Bueno, no, un 12% y a un 8%, cuando los tipos de interés, cuando ellos están yendo a esa barra libre de liquidez al 1%, cuando una empresa se encuentra, una empresa solvente además, se encuentra que su póliza es al 8%, dice, pero bueno, ¿esto qué es? ¿no? O sea, que calculas que en no menos de, hasta el 2013, a más de no menos de 18 meses... No habrá créditos en condiciones normales, diríamos. Bueno, y en normales no lo sé tampoco, es decir,
un crédito apreciablemente mayor hasta finales del año que viene. Las modificaciones en el sector financiero tienen una traslación media, lo que decía, de 18 meses a la economía real. Ahora mismo es que las entidades financieras tienen que ajustar sus balances al valor real de los activos en los que ha invertido, que estaban valorados a un determinado tipo de precio, y ahora el gobierno también, en una de sus medidas de escasos 15 días, tienen que valorarlo. Eso está muy bien, y abro un paréntesis antes de que continúen ustedes con reflexiones más razonadas que las mías, pero en fin, trato de pensar, imaginar lo que la gente que nos está viendo se pregunta a sí misma, en voz alta o en voz baja. Si los bancos tienen toda la razón del mundo de refinanciarse para estar bien y poder inyectar a la economía dinero, claro, si ellos no están dispuestos también a sufrir una parte del coste de la crisis, a perder, sino a estar bien para seguir ganando, que ajustar a balances ya. ¿Quién vigila a los bancos para que pierdan lo que puedan perder, pero no queden como si fueran intocados por la crisis? Bueno, ¿no? me permito hacer una pequeña Si hay reflexión. dinero público que ha entrado en los bancos y del Banco Central Europeo, sobre todo mediante unos créditos, como acaba de decir Francisco Torres, ventajosísimos, al 1%. Sí. Ningún ciudadano tiene acceso a esos créditos, lo tiene la banca. ¿Está dispuesta la banca a sufrir la parte de crisis que le toca? La banca, ¿Quién vigila eso? Tenemos la impresión los ciudadanos de que nadie los vigila. Claro, yo creo que se comunica bastante mal. La banca Cierto. está siendo opaca y se comunica bastante mal. Durante mucho tiempo quizás se vendieron como ciertos divos y han comunicado muy mal. La banca hace una labor extraordinaria. Los sueldos que extraordinaria. tienen, los sueldos que tienen algunos dirigentes que además el gobierno afortunadamente le ha metido mano. Correcto, algunos que tienen, la parte porque positiva de la hay historia, sí. muchísimos trabajadores de banca que son trabajadores y que tienen unos sueldos, algunos más dignos que No otros. hablo de los empleados, de los Es que bancarios, hablo la de los mayoría, banqueros, de los pero la mayoría de los que tomaban decisiones y daban crédito y van a seguir haciendo son bancarios, no son estas personas. De los grandes banqueros. Claro, pero ellos tienen un nuevo problema. De hecho, van a cerrar muchas sucursales en España, van a desaparecer muchas entidades y la banca está en plena transformación. Y eso, lamentablemente, también frena la llegada del crédito a las empresas también lo y a la perjudica, familia. sí. Las cajas de ahorros están siendo absorbidas por la banca y estamos en una fase en que van a seguir siendo absorbidas, ¿no? Las cajas de ahorros son bancos. Ya son bancos, pero los grandes bancos las quieren entidades absorber. Hombre, al final, ya lo decíamos hace cierto tiempo, además, en donde al final van a quedar entre 5 o 6 grandes grupos bancarios, si no menos, en el ámbito nacional. En el ámbito europeo, los 2 grandes líneas bancarias y después las 2 grandes cajas y después una mezcla de muchas cajas de mediana dimensión y una mezcla de muchos bancos de mediana dimensión. Y a partir de ahí, pues obviamente se Bueno, las 2 cajas que son 2 bancos. Las 2 cajas canarias estaban hablo de hablando cajas de son denominación. Bueno, son bancos ya y por lo tanto desaparecen. Banca Cívica son bancos, sí. Bueno, Sí, la Caixa yo creo que se refería y más bien a CaixaBank y Bankia. Y Bankia. Bankia. Las otras son de una dimensión menor que van a terminar siendo absorbidas o bien por fusión o bien por absorción. ¿No tiene usted la impresión que les decía de que los bancos no están siendo solidarios con los ciudadanos y con el país? Que quieren estar en perfectas condiciones físicas para volver a ayudar a la economía, pero ojo, no me haga usted sufrir más de lo que me parezca. Te reitero que los bancos no son sino una instalación de fontanería. Y eso son simplemente una instalación de fontanería. No son nada más, no son una institución, un pilar básico de una sociedad que los necesita bueno, para salir en una adelante. casa necesitamos una buena instalación de fontanería si nos dan servicio de agua y queremos que lavarnos las manos, ducharnos, lavarnos e incluso cocinar y poner un lavavajillas. O sea, ¿esta crisis no le va a hacer cambiar a la banca ninguna regla de funcionamiento? Están cambiando todas. Porque vamos, los ciudadanos van a pedirle a partir de ahora a la banca que si en su momento, no olvidemos el origen de la crisis, ¿cuál fue? La famosa subprime norteamericana, generaron el inicio de esta crisis que ha derivado en lo que ha derivado. Yo ahí te podría decir que pero parte, pero hay teóricos para todo, pero digo que es una de las partes. Una de las en nuestro caso no tuvimos subprime. Si fueron parte de un exceso de banca de bajo riesgo. Bajo riesgo. Y los ciudadanos hemos pagado el pato, ahora les vamos a pedir también que en el futuro estén bien atados los cabos. Lo que pasa es que ahí estoy de acuerdo con Francisco, estamos identificando lo que es la banca con el banquero. Sí, es diferente. Si cerramos los ojos vemos claramente. Y en el caso español, ninguno de nuestros bancos tuvo ningún problema con subprime. Nuestro problema fue un problema nuestro de crecimiento. Pero vaya si daban dinero con facilidad. Sí, pero nuestros bancos, no los bancos americanos. Bien, daban dinero y los ciudadanos cayeron en la trampa. Y ahora los ciudadanos dirán, usted me engañó en su momento, ahora en la siguiente vuelta de la historia
habrá otras condiciones para que la banca no engañe más a los ciudadanos, sí lo hubo en su momento. Se generó una insolvencia generalizada por motivos de que la economía no podía seguir avanzando por un estilo de desarrollo determinado. Yo creo que debemos la banca es una especie de muralla, estoy de acuerdo con Paco, una muralla de no transmite, no comunica, y tenemos la impresión que estoy transmitiendo yo, una impresión de recelo, de desconfianza, ¿no? Efectivamente. No es buena, probablemente. Y quizás, de todas maneras, el mundo bancario global y mundial, y en el caso español, pues va a cambiar, y además van a aparecer otro tipo de figuras, ¿no? Sí. No nos olvidemos. En el caso de Caja Insular se ha incorporado a un importante grupo que es Bankia, que estaríamos hablando de uno de esos grupos que por volumen solamente ya va a ser grande, y por lo tanto con una probabilidad muy importante de continuar. En el caso de Caja Canarias, se ha incorporado en el grupo de Banca Cívica, que bueno, seguirá su línea de estrategia, pero después hay otros grupitos también que hay que tener en cuenta, como Caja 7, ¿no? Caja 7 es una fórmula además y una opción que ha sobrevivido en pero medio de esta crisis. Con unos ratios de solvencia muy importantes. Muy altos. Y entonces, bueno, pues también el small is beautiful, ¿no? Y yo creo que Caja 7 tiene un papel a jugar en Canarias importante. Y además Caja 7 no ha caído en manos de la banca, de la gran banca todavía. ¿Podrá resistir a esa vorágine devoradora de la gran banca? La dimensión y la velocidad a la hora de establecer crecimientos dentro de una empresa es esencial, y en ese sentido pues tiene mejor dimensionado su tamaño quizá de mercado y la velocidad de crecimiento. Bueno, decía, vuelvo a citar al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy: austeridad, austeridad, austeridad. Son tres palabras, la misma palabra. Se lo decía ayer en el Congreso de los Diputados, en el debate donde avanza ideas sobre qué va a ser de los presupuestos generales del Estado del próximo día 30. Y venía a decir que, bueno, que se reducirá el gasto, como todo el mundo sabe, un 4,7%. El ministro de Economía, Luis de Guindos, habló de que la inversión pública se bajará un 40%, se paralizará la inversión pública, por tanto, en fin. Y lo de la palabra austeridad, 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 me recuerda la anécdota aquella en la que el asesor de Clinton le decía en la campaña, en fin, a la gente, es la economía, estúpidos, el tema de esta campaña. Nos están diciendo desde Estados Unidos a los europeos: no es la austeridad solo, estúpidos. O sea, tienen ustedes que crecer, porque si no crecen, lo de Grecia es matar un país, y posiblemente Portugal, Irlanda, España es lo mismo. ¿Por qué no se adopta una receta que junto al recorte y la austeridad se combinen medidas de crecimiento para que la economía se mueva en Europa? Ustedes que son economistas conocen la razón. Bueno, la economía, al final, el colapso es un colapso que está afectando a todos, ¿no? Y a todos los países, no solamente a Europa. Entonces el modelo es un modelo bipolar. Un modelo bipolar en el sentido es Estados Unidos es soberano, imprime sus billetes y está generando una política expansiva. Y esa política expansiva, en principio, funciona gracias también al modelo de austeridad de Europa. Es decir, es un equilibrio global. El 20% de los activos monetarios norteamericanos están invertidos en pagarés y en bonos de bancos, de entidades financieras europeas. Los bancos más apalancados de Europa, es decir, los que tienen un mayor riesgo de quiebra, no son los bancos españoles, ni son los bancos franceses. Bueno, efectivamente, son los franceses y los alemanes, no son los españoles. Es decir, la economía tiene un efecto dominó tan grande que cualquier paso que da Europa está en coordinación, hasta con los chinos, que tienen a su vez un paquete enorme, digamos, mayoritario de bonos americanos, y por lo tanto también fueron los primeros que levantaron la mano en queja cuando les bajaron el rating a USA, ¿no? Es decir, yo entiendo que todas estas decisiones están coordinadas. Pero los americanos le están diciendo a los europeos: crezcan. Bueno, una cosa son los mensajes que se lanzan de cara a la opinión pública, y otros son los mensajes, al igual que Rajoy, decía que no había pactado, y evidentemente que estaba hablado. Pero creernos que los americanos le dicen a los europeos y que los europeos lo aceptemos, sufran ustedes para nosotros estar bien, me cuesta creerlo también. No, ellos están mal también. Y que Alemania acepte eso y que además nos imponga eso y lo aceptemos todos también. Hay dos claves importantes, tenemos que tener dos claves importantes. Una, este año hay elecciones en Francia. En Estados Unidos también. Pero el año que viene en Alemania. Y en las encuestas, al final, tanto Sarkozy como están por debajo. ¿Estamos pagando el pato de dos campañas electorales? No, es que el criterio que se está llevando a cabo en la Unión Europea no es el de la Unión Europea. El de Alemania y Francia. Es el de Alemania y de Francia. Pues que lo permitamos todo. Ahí sí me pongo en el papel de Rajoy, que chapó,
que ha roto Claro, claro. filas y ha dicho, "Oye, yo hago lo que Independientemente me da si la lo gana". haya negociado o apalabrado antes o no, Salvo que lo haya pactado, que no lo vamos sabemos. a suponer que lo cumpla, que entre Sí. el 25 y el 30 de marzo no cambie de opinión. Vamos a Efectivamente, que también puede haber de todo. Pero les pregunto ya para el final, en la recta final de este programa. Hablen de Canarias. El gobierno de Canarias planta cara al gobierno central porque ve venir los presupuestos y estamos mal, vamos a estar peor. ¿Qué recetas hay para Canarias? Porque estamos como estamos. José Miguel. En principio es el REF, es decir, dotarse de un instrumento financiero y fiscal lo suficientemente potente para ser menos vulnerable, menos dependiente a medio largo plazo, y a corto plazo utilizar toda tu maquinaria, olvidarnos de déficit y de endeudamiento, utilizar toda tu maquinaria en habilitar actividad económica, es decir, en lugar de financiarla, dejar que se haga. Paco. El director de Gabinete Técnico siempre está a mi derecha, con lo cual yo casi que no tengo nada más que decir. ¿Estás de acuerdo? ¿No tocarías el Completamente. petróleo como plantea el presidente del gobierno canario? Decir, déjenlo quieto, que nos van a perjudicar mañana con el turismo. No creo que el petróleo nos perjudique como turismo. ¿Tocarías el petróleo? El petróleo es importante para que nos ayude a Canarias. Además está cerca y está en nuestro territorio. Nuestro Aunque, territorio no, también son aunque aguas. no controles tú, digo, comunidad autónoma, lo que se vaya a hacer ahí, sino que ¿Por lo qué hagan no? otros. Porque no vamos a controlar también. No, la ley no está claro eso cómo va a quedar. Es, Sí. es una cuestión de actitud entre la administración central y la administración autonómica. Que se pongan de acuerdo, ¿no? Claro. Deben colaborar. ¿Qué Y opinas, más José cuando el Miguel? ministro es ¿Lo canario, ¿no? ¿Lo dejarías dormir o, como dice Paco, aprovecharías un ministro canario? Oiga, pónganse de acuerdo, gobierno canario, Sistema de ministerio. compensación. Todo lo que tiene explotación de recursos naturales, independientemente de la lesión que le puede originar al medio ambiente, son los sistemas de compensación. Hasta que no se aclare cuáles son los sistemas de compensación ante el riesgo que vas a asumir. Existe obviamente, Preferirías tecnología. esperar tú. Existe tecnología para que... Dos puntos no haya de vista, costas. pero que los dos tienen algo que ver. Y las sinergias Prudencia económicas y también son... consenso, sí. Y las sinergias económicas son No, no, brutales, sí. abismales. Lo que ocurre es que si abrimos el campo a cualquier actividad económica podemos ir a apostar por el cementerio de residuos nucleares. Bueno, también que se es habló en importante. su día que fue un Bueno, riesgo también podría, porque estar... Pero no, Paco también te dice que sí, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Si en qué condiciones? Y en qué... Ya estamos fuera de tiempo. Lamentablemente, mira, el tema es apasionante y ustedes también lo hacen más entretenido y es tan difícil encontrar una luz al final del túnel, pero sigamos intentándolo. José Miguel González, Francisco Torres, muchas gracias. Y Un muy buenos placer. días. Y hasta siempre. Y a ustedes también. Gracias y sigan en compañía de la Televisión Canaria.